Muy buenos días, muy buenas tardes, muy buenas noches. Gracias por ingresar a este nuevo episodio en el podcast, el episodio número 3. Gracias por el apoyo, por decidir escucharlo mientras realizan sus labores diarias o simplemente mientras deciden entretenerse. Antes de comenzar, este episodio no contiene tanto lenguaje explícito, ya que es un episodio más calmado que el anterior. Así que esa es la como notita. Pueden escucharlo. Y el episodio anterior está disponible, ya la parte 2 también del episodio del Movimiento para la Restauración de los 10 Mandamientos de Dios. Pueden escuchar el episodio 1 y el episodio 2 totalmente gratis. Así que solamente eso sería. Y comencemos con el tema del día de hoy, el cual es casos de histeria colectiva. Para comenzar, tenemos que conocer qué es la histeria colectiva. La histeria colectiva o histeria social o histeria en masa, también conocida como enfermedad psicógena masiva o EPM, es un fenómeno psicológico y social que afecta a un gran grupo de personas. Se caracteriza por la aparición de una serie de alteraciones psicológicas y físicas que se propagan rápidamente en un determinado grupo. Las personas afectadas pueden experimentar una sensación de que existe una amenaza inminente que suele ser invisible, pero que puede ser real. Los síntomas pueden parecerse a los de una enfermedad neurológica, pero que cuando hacen los análisis se descartan todas las enfermedades conocidas y no se puede explicar su causa. Es por esto que las causas de la histeria colectiva son desconocidas, pero los expertos coinciden en que se trata de una situación en la que los signos y síntomas de una enfermedad se extienden con rapidez en un grupo sin que haya una causa biológica. La histeria colectiva empieza con un individuo que cae enfermo o histérico, pero luego los síntomas se comienzan a manifestar en otras personas conectadas con la primera persona con la que pues comienza teniendo estos síntomas. Es por esto que normalmente vemos casos donde a lo mejor las personas ni se conocen, pero están en contacto. Entonces la histeria comienza como así, ¿no? Entonces, pues esto. Y también se cree o se sabe, entre comillas, que los afectados generalmente son jóvenes, aunque yo creería que son un grupo más adulto y no tanto jóvenes, porque por ejemplo acá los casos que le voy a decir no son tanto de jóvenes, son más bien de adultos, pero pues esos son los registros que hay y pues no puedo hacer nada al respecto. Ahora sí pasemos con los casos de histeria colectiva o histeria en masa. Paso número 1. Un grupo de monjas comenzaron a aullar. En la Edad Media, según el libro Epidemias de la Edad Media, escrito por J. F. C. Hicker, se registró que una monja en un convento francés había empezado a maullar sin ninguna razón aparente. Luego de varios minutos, el resto del convento se les unió, maullándose las unas a las otras. Este comportamiento duró algunas horas durante varios días, hasta que las fuerzas del orden tomaron cartas en el asunto. Los católicos de aquel entonces pensaban que el gato estaba asociado con el demonio y los militares amenazaron a las monjas con castigarlas si seguían actuando de esta manera. Y se cree que el fenómeno fue causado debido a que la gente creía fervientemente en cosas sobrenaturales y en aquel entonces y vivían una vida de ignorancia y miedo constante. Y bueno, de hecho, leí en la página de donde saqué este caso de histeria que a las monjas se les amenazó, pero se les amenazó con quemarlas, con llevarlas a la hoguera si seguían con este comportamiento y pues tuvieron que calmarse y dejaron de aullar, de maullar. Así que ese pues es el paso número 1. Paso número 2. Epidemia del baile.
Una mañana del 14 de julio de 1518 en la ciudad de Estrasburgo, actual Francia, una vecina de la localidad a la que las fuentes se refieren como Frau Trofea empezó a bailar de manera descontrolada en medio de la calle. Luego de una semana se le reunieron alrededor de 34 personas y para cuando llevaba un mes más de 400 personas estaban bailando en las calles. Esto, lejos de ser divertido, era preocupante, ya que según recogen fuentes históricas, decenas de personas sufrieron todo tipo de efectos a causa del inusitado esfuerzo, desde invalidez a ataques epilépticos, infartos, sangrados, derrames cerebrales o caídas que les acabaron llevando a la muerte. Según iban pasando las horas, todas aquellas personas que no podían dejar de bailar se retorcían de dolor, mientras que suplicaban que los parasen como fuera. Pero cualquier intento era en vano. Cuando uno de aquellos bailarines involuntarios podían ser parados, se calmaban. Sin embargo, cuando eran liberados, volvían a bailar por impulso. Los galenos declararon que la epidemia se debía a una enfermedad causada por un repentino aumento de la temperatura de la sangre. Según el pensamiento de la época, el flujo sanguíneo podía recalentar el cerebro, provocando enfado, fogosidad o incluso locura. Lo extraño es que en lugar de realizar las tradiciones sangrías o prescribir una severa dieta a los enfermos, las autoridades los dejaron bailando. Para frenar la histeria, las autoridades construyeron un escenario con música, bailarines y profesionales. Esto claramente no hizo que los bailarines descontrolados pararan. Al final, de manera sorprendente, los bailarines cesaron sus bailes y dejaron de moverse sin que supiera el porqué. Como les comenté, se cree que fue pues por una alteración en el flujo sanguíneo, pero y también se tenía otra teoría que era que habían comido un hongo o no me acuerdo bien qué era, pero habían comido algo y esto como que había desencadenado todo este comportamiento. Así que están esas dos posibles causas, la del aumento de temperatura o la del hongo. Ahora bien, pasamos al tercer paso número 3, la epidemia de risa en Tanzania. El 30 de enero de 1962 ocurrió un incidente en la localidad de Tanganyika, en Tanzania, en la escuela secundaria para niñas en el pueblo de Kashasha. Sucedió algo extraño que obligó al centro escolar a cerrar 2 meses después para evitar que la extraña enfermedad se propagara entre las alumnas, las cuales tenían entre 12 y 18 y dormían juntas en los dormitorios. Ese día, 3 alumnas comenzaron a comportarse de manera extraña, bromeando y riéndose. Pronto, esa risa mutó y se convirtió en algo más raro y no podían parar de reír histéricamente. Sin saber muy bien cómo, el resto de la escuela empezó a contagiarse de este efecto. Y al poco tiempo, 95 de las 159 asistentes del colegio tampoco paraban de reír durante 16 horas seguidas en los casos más graves. Esta epidemia se prolongó durante varios meses y afectó a cientos de personas que se vieron obligadas a cerrar 14 escuelas. En total, esta epidemia afectó a más de 1.000 personas y tuvo una duración de 18 meses. Aunque no se tiene una explicación clara, Christian Hempelmann en 2003 se dedicó a estudiar el caso e indicó que la epidemia no fue algo relacionado con la felicidad en exceso, más bien las personas mostraban signos de ansiedad, síntomas respiratorios, erupciones cutáneas, desmayos y llantos. Helpeman
conceptualizó el fenómeno como una enfermedad psicógena masiva impulsada por el estrés. Otros autores sugieren que efectivamente la risa es contagiosa. Por ello, las risas enlatadas sirven para invitar a las personas que ven determinados programas a reír. Tanto la explicación del contagio como la noción de la enfermedad psicógena masiva son compatibles, aunque la idea de una enfermedad psicogénica masiva parece sugerir que, de alguna manera, debido a la histeria colectiva, uno no tiene control de sus acciones. La verdad, como análisis de Christian Hepelman del último pedacito que dijo de que uno no tiene control de sus acciones en el caso de la histeria colectiva, siento que es real porque ya van a ver al final de todos los casos y bueno, de hecho lo vieron en la epidemia del baile que ellos querían parar, pero era como no podían. Entonces siento que sí, uno no tiene control de sus acciones en casos de histeria colectiva. Es más como seguir lo que los otros hacen. Y pues al final van a darse cuenta que todos siguen como este patrón de no tener decisión propia. Pero bueno, pasemos al tercer caso. 4. La histeria del ataque extraterrestre. Antes de comenzar, dije pasemos al caso 3, pero es el caso 4. Bueno, hace aproximadamente 85 años, en 1938, se realizó la adaptación de la novela La Guerra de los Mundos. Fue transmitida por la Radio Columbia Broadcasting System la noche del 30 de octubre de 1938, de víspera de Halloween. Desde este estudio en Nueva York, un joven llamado Orson Welles desataba una ola de pánico entre los ciudadanos norteamericanos. Orson Welles, con 23 años, solía dar voz a distintas novelas clásicas como Drácula de Bram Stoker y 20.000 lenguas de viaje submarino de Julio Verne. En esta ocasión decidió presentar la historia como un cruce de géneros y de registros, lo cual hizo que sus oyentes se confundieran y se causara el inminente pánico. Era generar un golpe de efecto. El actor leyó una introducción para entrar en clima. Sabemos ahora que en los primeros años del siglo XX, nuestro planeta estaba siendo observado por inteligencias superiores a la del hombre, aunque también tan mortales como las nuestras. Inteligencias poderosas, frías, carentes de sentimiento, contemplan con envidia nuestro planeta. Nadie duda de que preparaban un plan contra nosotros. Como es normal, muchos de los oyentes no prestaron atención a una parte importante del programa radial, donde Orson había mencionado que estaba dramatizando dicha obra. En esa narración, que duraba una hora, estaba basada en la novela de Herbert George Wells y fue tan realista que la gente huyó despavorida de sus casas y también ciudades, según titulares de los medios de la época, pensando que estaban realmente ante un ataque alienígena. Los límites entre la realidad y la ficción se borraron durante la transmisión. Esto debido a los detalles que tuvo la dramatización de la obra, desde los sonidos con una banda sonora, una narración naturalmente extraordinaria y sobre todo porque el personaje principal de la obra era un periodista el cual reportaba los avistamientos con todo lujo de detalles. El problema de las personas, perdón, es que comenzaron a sentir temor y es que la gente estaba sufriendo paranoia debido a la Segunda Guerra Mundial, y varios oyentes pensaron que esta era una historia real. Al final de la tarde, miles de personas salieron a las calles de Nueva York en total estado de pánico, pensando que la guerra había comenzado, y la policía tuvo que salir a aclarar durante varios días que había sido solo una narración ficticia. Y de hecho esta narración trajo consecuencias a Orson Welles en la radio. Solamente eso les digo. Y de hecho,
para que vean cómo fue como las personas. Acá Orson Welles sí había dicho que era una dramatización, pero no, nadie le hizo caso. Pues en un país latinoamericano, si no mal recuerdo Ecuador, intentaron copiar, duplicar este acto para ver qué consecuencias tenía. Y acá sí no dijeron pues que era una dramatización. Como pueden imaginar, todo terminó catastróficamente mal. Paso número 5. La tragedia del cine Overdone. El 10 de abril de 1938 ocurrió en Brasil una de las tragedias más emblemáticas de las que se tienen constancia. La tragedia del cine Teatro Overdone en la ciudad de Sao Paulo. En aquella ocasión, docenas de personas, en su mayoría niños y adolescentes, murieron pisoteados en las galerías del edificio durante la proyección de la película Criminales del Aire. El desastroso suceso fue provocado por el rumor de que se había producido un incendio en el cine. Luego de que se gritara fuego, las personas que se encontraban dentro del recinto en un intento de evadirlo fueron provocadas por el pánico, choques físicos y patadas frenéticas. Lo más curioso, la falsa alarma de un incendio se dio en el momento exacto en que en la película dos aviones chocaban y se incendiaban. En esa escena, el fuego y el humo se apoderaron de toda la pantalla. Uno de los reportajes más detallados de la época nos cuenta que minutos antes de que apareciera esa escena, la escena del avión, en la luz el telón se llenó de humo y precisamente en ese momento se vieron nuevas volutas del humo entre el público. Hasta el día de hoy no se sabe con certeza si el hombre que gritó fuego lo hizo porque creía que la pantalla de proyección en realidad estaba en llamas. La visión y el olor del humo del cigarrillo encendido en las galerías o en los baños pueden haber contribuido a que la escena del incendio del avión en la pantalla tuviera una impresión casi hipnótica en las personas, y 30 personas perdieron la vida en una estampada gigante que se produjo debido a la preocupación y miedo que se infundó en ese momento. Lo peor, no se reportó ningún incendio en realidad. Paso 6. La histeria por el hombre mono. Amplias zonas de Nueva Delhi se vieron sacudidas por el miedo de docenas de personas que informaron de que habían sido atacadas por el nocturno hombre mono. Al menos 3 personas se vieron presas del pánico y se suicidaron durante las 2 semanas que duró la saga del hombre mono, porque aseguraron que la bestia, descrita como una especie de mono con garras metálicas y ojos brillantes, les perseguían. El informe de los expertos forenses y los psiquiatras realizaron detallados exámenes que las víctimas de los ataques e incluso visitaron las zonas en las que se produjeron. Según indicó el diario indio, en la mayoría de los casos las heridas halladas eran demasiado superficiales como para extraer conclusiones, y la mayor parte de ellas podían haber sido autorrealizadas. Caso número 7. Síndrome de Coro. En 1967, el titular de un diario en Singapur advertía: no le tengas miedo al coro, una enfermedad peculiar que se convirtió en un fenómeno de terror mayormente entre los hombres. Antes de comenzar, tenemos que saber el significado de la palabra coro, porque realmente yo siento que el significado tiene mucho que ver con el ya síndrome. Así que comencemos. Bueno, coro es una palabra que proviene de Malasia y significa básicamente cuando la cabeza de una tortuga se refugia en su caparazón. Bueno, eso es el coro, pero también se utiliza vulgarmente para llamarle al genital masculino.
la palabra coro. Entonces, ese sería básicamente el significado. Ahora bien, en los tratados de la medicina tradicional china se describe el shuoyang, una enfermedad que consiste en el convencimiento de la retracción del pene dentro del abdomen, consumiéndose y pudiéndose producir la muerte. Si bien en este caso y en este síndrome de histeria colectiva, sí me voy a referir más que todo a hombres, también se produce en mujeres, pero realmente es mucho más común que lo padezcan hombres o que los hombres pues crean que le va a pasar este síndrome. Así que sí se puede producir en mujeres, pero es muy extraño. Así que bueno, miles de hombres se convencieron repentinamente de que sus genitales se estaban haciendo cada vez más pequeños y de que eso los iba a terminar matando. La histeria colectiva se apoderó de ellos rápidamente y tratando de salvar desesperadamente sus genitales, usaban cualquier cosa que tuvieran a la mano, gomas, pinzas para la ropa, cuerdas, etcétera, con tal de pues mantener sus genitales del mismo tamaño, ¿no? Que no, porque ellos pensaban que se iban haciendo cada vez más pequeños. Entonces, estas comas, cintas, pinzas, cuerdas, hacían la ilusión de que iban a quedarse pues tal cual, ¿no? No sé si me explico. Bueno, Rubin, 1982, dentro del capítulo dedicado al coro, en el libro Extraordinary Disorders of Human Behavior, recoge tres síntomas cardinales. La ilusión de retracción del pene y en el caso de las mujeres, la retracción de los labios de la vulva o mamas en la mujer. Y el pánico intenso, palpitaciones, sudoración, disnea, parestesias, etc. Es considerado una forma peculiar de trastorno obsesivo compulsivo y una forma inusual de neurosis de ansiedad u estado alucinatorio psicótico. Es decir, sí puede que exista, de hecho hay varios como registros psicológicos y existe si algo que afecta a un porcentaje de la población. Siento que no es tan común en países latinoamericanos europeos, es más común en Asia, porque en Asia, en un país de Asia, no recuerdo en qué país, en 2020 se registró un caso similar, bueno, un caso de síndrome de coro colectivo, pero pues no fue tan popular, uno porque estábamos en pandemia y estaba como más popular el COVID y todo eso aparte, y pues sí, han habido casos de coro en hombres. Y siento que es más común en esos países asiáticos, no tanto en zonas latinoamericanas, europeas, pero sí es un síndrome, perdón, que afecta tanto a hombres como a mujeres, más común en hombres, pero sí pues afecta y como le dice acá es un trastorno peculiar em, obsesivo compulsivo. Antes de finalizar, quiero dejarles el primer caso de histeria colectiva del cual se tiene el registro. La verdad es que no lo puse al inicio porque está demasiado corto. Literalmente son 3 líneas. Pero les voy a contar un poquito. Bueno, el caso más antiguo del cual se tiene noticia ocurrió en el año 164 en Francia, en un convento de monjas. Supuestamente las monjas fueron poseídas por demonios, las novicias convulsionaban y hablaban en lenguas extrañas. Fin del caso. Literalmente solo eso es. Y bueno, ya. Eso sería todo por el día de ahora. Así que espero les haya gustado el episodio del día de ahora. Les hayan entretenido. Y la verdad es que siento que de estos casos de histeria yo solo conocía el de la epidemia del baile. Los demás son nuevos para mí. Pero sí siento que la histeria colectiva es un tema muy interesante porque si se dan cuenta, como que ninguno tiene esa autonomía de decir voy a parar de tener este comportamiento y todos como que siguen
lo que los otros hacen. Entonces siento que lo que dijo Helpman sí es real. Uno deja de tener autonomía en caso de histeria colectiva, así que hay que tener mucho cuidado. Pero bueno, esto ha sido todo por el capítulo de hoy. Muchas gracias por escucharme y por prestar atención a este episodio. Nos vemos en el siguiente episodio, que la verdad no sé de qué voy a hablar en el siguiente episodio. Me estoy debatiendo entre si hablo de el asesino de la caja de juguetes o teorías de los Simpsons o sobre algún otro, una reseña, no sé, un análisis, pero la verdad no sé, así que lo voy a pensar. Y pues nada, este capítulo es bastante corto porque no veía tantos casos interesantes de histeria. Realmente siento que todos eran como lo mismo. O bueno, realmente los casos como que más me salían son los que les conté, entonces preferí dejarlo hasta aquí porque los demás casos siento que ya no eran tan interesantes. Pero bueno, hasta acá el episodio de hoy. Muchas gracias por escucharlo. Si tienen alguna sugerencia de algún tema que les gustaría que hable, que aborde, pueden dejármelo en comentarios o darme pues su opinión sobre el capítulo, cosas que no le gustaron, cosas que sí le gustaron. Recuerden reproducir este episodio, recomendarlo con sus amigos, con su familia, etcétera. Así que yo no soy Anne y nos vemos en el siguiente episodio. Bye bye.